Bueno, pues vamos ya con el siguiente capítulo. Estamos viendo Rusia y también estoy preparando que me ha llegado un complemento de Rumanía, ¿no? De mi compañero Dionisio que está en Rumanía. Y entonces tengo que ver pues lo que yo no tuviese en cuenta. Dará para un programa entero. Bueno, pues vamos a ver dónde nos habíamos quedado. Habíamos quedado con que al parecer Napoleón tuvo la friolera merma de su ejército de un 20%, ¿no? O sea, una exageración. Y después de la guerra Rusia intenta anexionarse Finlandia, el Ducado de Varsovia y Moldavia. Ya de 1825 a 1881 está Nicolás I y Alejandro II. El imperio se siguió expandiendo por Asia Central, obteniendo Kazajstán, Uzbekistán y Turkmenistán. Esta expansión se vio frenada en el sureste con la guerra de Crimea. Crimea es una disputa de Crimea con el Imperio Otomano, la guerra de Crimea, contra una liga de británicos, Cerdeña, franceses, que están al lado del Imperio Otomano. Exactamente no sé el motivo, me imagino para que no fuese creando más poder Rusia, ¿no? Que apoyaban a los otomanos. En disputa estaba la base naval de Sebastopol, ¿no? En la península de Crimea. Y entonces hay una derrota de Rusia y ya se firma el Tratado de París de 1856. Hay una reforma emancipadora en 1861 en la que la servidumbre sería abolida. Algunos historiadores ya catalogan esto como el fin del feudalismo. Después, ya en el periodo de 1894 a 1917, ¿no? Ya cuando estalla la revolución y van 3 años de gran guerra, pues bueno, Rusia primero se mantiene al margen de la reivindicación de la revolución industrial, o sea que mayormente pues hay dos clases sociales muy diferenciadas, nobleza y el pueblo son campesinos. O sea que en la Rusia zarista o eres tremendamente rico o tremendamente pobre. Y pues los pobres, su misión era sobrevivir al invierno sin morirse de frío ni de hambre, ya que los romanos aplastaban también a lo bestia cualquier cosa que oliese a opositor. Bueno, pues entonces, por tanto, como digo, es mayormente campesina. La revolución industrial llegaría un poquito más tarde y quedó retrasada con respecto a las potencias europeas occidentales. Así llegó el último zar, emperador Nicolás II, con Rasputín también, que llevó a Rusia a desastrosas campañas militares, como la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905, y posteriormente la Gran Guerra, ¿no?, en el bando aliado, que dejó a una Rusia devastada y a una crisis política y social.
Bueno, pues hemos corrido mucho. Vamos, antes de correr, bueno, voy a hablar un poquito de este Rasputín, que es un personaje siniestro, un místico ruso con gran influencia en los romanos, ¿no? En el zar Nicolás II era como un sanador con apariencia de Jesucristo. Llegó al palacio de los zares gracias a una amiga de la zarina que lo conocía para intentar curar al zarevich, ¿no? Al hijo del zar, que era el heredero, una hemorragia, ya que este era hemofílico. Y como lo consiguió mejorar, pues cayeron encantados bajo este personaje. Él era de Siberia, ortodoxo. Después ingresó en una secta cristiana condenada por la Iglesia Ortodoxa, donde había fiestas y orgías, que él era un principal integrante. Eran constantes, que la fiesta y la orgía eran constantes. Se hizo un profeta siberiano. Bueno, ya en la corte se ganó el favor de los romanos y buena parte de la nobleza. Engatusaba a las mujeres con su verborrea, en fin. Pronto será atacado por cortesanos y acusado también de espía alemán. Era el curandero del zarevi heredero, lo cual la dinastía romano estaba en sus manos. Pero parece ser que el gobierno pues, veía una mala influencia para el zar, como ya digo que lo llevó sobre todo a la guerra esa nipona, ruso-nipona, ¿no? Con los japoneses en 1904 y 1905, que fue un desastre. Y pues ya estaban hartos y pues parece que el gobierno, pues primero lo invitan a irse a Siberia, que lo declina, pero al final tuvieron que, le urdieron un plan, una trampa, para cargárselo, ¿no? Habrá películas de este personaje. No moría ni con veneno, ni con disparos, finalmente lo echan al río Neva, muere ahogado, se lo encuentran en el cadáver, lo sacan, lo entierran, y luego, posteriormente, ya lo desenterrarán después de la Revolución de Febrero, que no la hemos visto todavía. Lo desentierran para quemarlo. Bueno, hay que imaginaros el artista. Bueno, pues posteriormente, bueno, pues entonces estamos diciendo que va a llegar la Gran Guerra. Pero antes vamos a ver más o menos cómo llega. Bueno, a principios del 20 llega de Europa la ola de industrialización, ¿no? Habíamos dicho que en principio no, o sea que llegó más tarde, porque Inglaterra, Francia y todo eso, la revolución industrial en el siglo XIX, mediados finales. Bueno, aquí llega en el 20 y muchos campesinos se van del campo a la ciudad, convirtiéndose en los trabajadores de la industria. Surge así la clase obrera, quien también pasaba hambre y miseria, y que empieza a extenderse una conciencia revolucionaria que poco a poco llega también a los campesinos. Llegan las primeras protestas y sobre todo la más importante es en 1905, ¿no? Que fue después de la guerra nipona, o sea, de la guerra con los japoneses, que se ve que fue un auténtico desastre. Y entonces en Petrogrado es duramente reprimida esta protesta, creo que fue un domingo. Luego lo veremos porque luego vamos a comentar también unos documentales y eso. Y de ahí empieza a surgir los soviets, ¿no? Los soviets, lo tengo por aquí apuntado, eran consejos de trabajadores. Empiezan a surgir los soviets. 5. Bueno, pues Rusia tenía una alianza con Serbia, ¿no? Como ya lo sabemos, con el pueblo eslavo, que los ayudó en su independencia del Imperio Otomano a los serbios, y acude en su ayuda, ¿no? Cuando el Imperio Austrohúngaro y Alemania le declara la guerra a Serbia por lo ya tantas veces comentado, por el asesinato de Francisco Fernando, el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Bueno, por tanto, como ya hemos visto tantas veces, se activan las alianzas, la triple entente, Inglaterra, Francia
y Rusia, que se une a ellos. Por supuesto también Serbia, después Italia, ¿no? Porque como dijimos que le prometieron muchas cosas, y también vimos que Rumanía, y también vimos, o sea, no lo hemos visto, pero también se le une Portugal, que no sé muy bien, se ve que tenían problemas internos y se fueron a guerrear fuera para crear sentimientos nacionalistas. Y eso, muchas veces cuando se tienen problemas internos se crea un problema en el exterior. Eso pasaba mucho en el siglo XIX, se crea un problema en el exterior y así todos internamente se unen con ese problema, ¿no? A lo mejor no hubiese venido bien a nosotros, pero bueno, Maura, que era conservador en ese momento, no quiso. Bueno, y por el otro lado, por los imperios centrales, el austrohúngaro, el imperio alemán, y después se le unió también el imperio otomano y Bulgaria. En fin, como ya sabemos, se lió la de Dios. Bueno, pues entonces, voy al 6, el 6, Rusia, al principio de la guerra era un desastre, muchos hombres mal organizados, y la industria no era capaz de abastecerles, no llegaban suministros, balas, etcétera, ni municiones, o sea, ni de esto, ni armamento, en fin, y muy mal instruido. Los rusos empiezan a perder terreno, ¿no? El ejército mal alimentado y peor armado. Rusia fue un país el que más perdió soldados en la Primera Guerra Mundial, que pierde 1,7 millones y 6 millones de heridos. Pues esto fue generando malestar en la población por participar en una guerra que no era la suya. La economía de Rusia vivía y producía por y para la guerra, provocando el país hambrunas terribles, ya que al estar rodeado también de países enemigos, pues nadie lo abastecía, ¿no? Y claro, y en el país todo lo que se producía era pues para darle de comer a las ciudades que estaban con la industria armamentística. Por tanto, los campesinos producían y no podían comerse lo que producían. 7. Revolución rusa. 7, pues sí. Bueno, no hemos hablado todavía ni de Trotsky, ni de Stalin, ni el resto de los revolucionarios rusos, Bukharin, Zinoviev, Kamenev, Sergo, pero esto todavía queda mucho. Bueno, el invierno del 17, demasiado crudo, y bueno, y demasiada hambre y demasiada penuria, ¿no? Lo que estamos comentando, y sobre todo, pues eso, los malos resultados de la guerra, en fin, pues ya empieza a haber una gran, bueno, aparte de la que vimos, lo hemos dicho, ¿no? La de 1905, bueno, sí, esta fue reprimida sí, que fue en domingo, tal y cual, fue reprimida sin problema por el ejército, por los romanos. Bueno, pues entonces el invierno de 1917 estaba siendo demasiado duro y mucha hambre, mucho malestar. Entonces empieza a haber huelgas en las fábricas de San Petersburgo, que era San Petersburgo, la ciudad más importante, ¿no? La que después fue Petrogrado y después Leningrado, ¿no? Que está situada al norte. Bueno, pues esta huelga, pues enfrentamientos entre la policía y los obreros huelguistas, se fueron sumando más y más, y casi ya por todo el país la situación fue empeorando y el zar mandó una guarnición militar a sofocar la rebelión, los cuales se cambiaron de bando y se unieron también a las protestas, y en unos días, con una serie con 100 muertos, el imperio ruso cae en Petrogrado. O sea, tuvo que la rebelión rusa de febrero derroca a Nicolás II,
que se ve forzado a, como digo, esta revolución de febrero se focalizó en San Petersburgo, Petrogrado, donde está el río Neva, en el norte. No fue en todo el país, eso que se me ha colado. Con el caos de los obreros, la Duma, que era la asamblea legislativa, la que tenía al zar, asume el control del país y forma un gobierno provisional, liderado por Kerensky, un gobierno de coalición de socialistas moderados y de liberales, y me he colado. Kerensky, que eran mencheviques, todos eran de ideología marxista, ¿no? Pero estaban mencheviques, que eran la mayoría, que eran más moderados, y luego los bolcheviques, que va a ser la minoría. Y ya los más radicales, que ya los vamos a ver. Y ya me voy a quedar aquí. Pues eso, Nicolás II, como no se pudo hacer con el ejército, como en otras ocasiones, pues no pudo reprimir al pueblo y abdicó. Y bueno, y me he colado en el maíz, como siempre, en el minuto 15. Bueno, esto se está poniendo interesante, así que ya mañana la siguiente.